I think it's very important, the summer school, because it has the potential to join people, mainly young people who is doing the PhD studies at that time with professors, sometimes older professors than me or young professors, in order to encourage to work on that topic. And it's possible for the students to talk with other people in order to share ideas and try to make innovation in order to that AOPs work really in the society. That's the main reason. And this is Spain has the honor to be the third time that this summer schools it's formed. The first time was Italy, second Porto, third time here, and here there is a good potential of people working on this field. My conference has been a topic about an historic overview of the AOPs from his foundation, but the foundation was not very clear. I indicate 1986 because the name AOPs appears in peer-reviewed journals, and he has evolved during all these years with some milestones important. One milestone important was not to try to remove the contaminants, try to mineralize, try to biodegrade the water matrix, try to solve the problem that we have with the contaminants of major concern, and try to put this scientific or technological to the society. La Summer School conceptualmente nace hace ya 6 años con el objetivo de crear un foro donde sobre todo estudiantes que están haciendo su tesis tengan la oportunidad de conocer qué se hace en estos ámbitos en toda Europa. Esta Summer School, esta es la 3ª edición, procede también de una escuela que se llama así, una escuela de doctorado que también están dando desde hace ya 6 años y que pretende aunar dentro de lo que es esa escuela el conocimiento que hay en muchos países de Europa respecto a esto, un conocimiento muy específico pero que está muy distribuido, pues que esté todo junto en el mismo foro, que es la oxidación avanzada. Ese es el objetivo fundamental. Yo tengo una conferencia que está dedicada a algo que en nuestro mundo es relativamente importante, que es el desarrollo de los procesos de oxidación avanzada a pH neutro. El pH neutro es el pH habitual que se encuentra uno en el agua. Algunos de nuestros procesos no funcionan bien a ese pH, hay que por tanto corregir el pH para que funcionen mejor y eso no es bueno desde el punto de vista medioambiental. Entonces lo que yo voy a mostrar es cómo intentar corregir todo esto para poder desarrollar estos procesos que se llaman de oxidación avanzada y en el caso concreto el proceso que se llama de fotofenton, que es un proceso concreto, para realizarlo a pH neutro. O sea, un pH que sea compatible con el medio ambiente y no exija modificarlo durante el tratamiento. I think that this is a really important opportunity for young researchers, and in particular for PhD students, to learn more about the environmental application of advanced oxidation process. This is a really good chance for them because they have the opportunity to attend talks and lectures from internationally recognized experts in this field. And so they have the chance to learn more about this topic, to ask questions, to solve their problem during the investigation and so on. So we made a decision with the management committee of the International PhD School on AOPs to award every year a PhD students for the best PhD thesis. Actually, we selected the best PhD thesis according to the results achieved by the candidates, which means that we evaluate the publication in terms of impact they had according to the impact factor of the journal they published the paper. In my talk tomorrow, actually, it is a complementary skill talk. I mean, my talk refers to the publication of the results of the investigation. So with my talk, I would like to provide PhD students, because normally one of their main tasks is to publish their work. And so, but they are just young scientists and they do not know how to publish their work. So my talk is to explain them the way to publish the results,
So the way to organize the manuscript, the paper, the way to select the proper journal, and how to reply to the reviewers when they receive the manuscript, and all the information that can be useful to them in order to publish a paper in a good journal. Okay, yeah. This year the prize for the best PhD thesis was awarded to Dr. Rui Ribeiro from University of Porto in Portugal, and he was awarded the prizes, and in his obviously his thesis dealt with the environmental application of advanced oxidation processes, and he was supervised by Professor Adrian Silva. I think this kind of school is very important since it's able to address all the topics related to advanced oxidation processes that are techniques that are very useful for the future treatment of water, especially toward those contaminants that are called contaminants of emerging concern, that are highly resistant to traditional treatment, and so these techniques could be an answer to these problems. And so the fact that here are explored all the under different aspects and also starting from the fundamentals and going to the more recent application is interesting for all the students that attend this school, because all of them is focused only on a small piece of these techniques, but in this way they can enlarge their knowledge and so be able to think about a large spectrum application of this technology. So for sure it will be very important for these PhD students that are working in this field. Today I've talked about photocatalysis, and in particular photocatalysis using semiconductor. My talk was about fundamentals, so start from the very beginning, the basis of this topic. But since photocatalysis is one of the most widely used oxidation process, it is a way to start giving some piece of the concept that then will be considered again in the next day by other speakers. Y yo vengo de una institución en Suiza que se llama la Escuela Politécnica Federal de Lausana. La Escuela Politécnica Federal de Lausana es una sección de la sola escuela de ingeniería que existe en Suiza, que es la Swiss Federal Institute of Technology, con dos secciones, una sección en la parte alemana y una en la parte francesa, y yo trabajo en la parte francesa, donde soy profesor, que se llama l'École Polytechnique Federal de Lausana. Mira, esto tiene una gran importancia porque aunque en Europa la movilidad es mucho más fácil que en otros continentes, el hecho de que haya una cita organizada cada 2 años para que doctorandos que trabajan en un área de actividad se puedan encontrar, compartir sus investigaciones y confrontarlas con investigadores experimentados en las diferentes áreas, es extremadamente enriquecedor, porque difícilmente habrá un contexto en que la posibilidad de hacerlo exista, porque tú puedes decir que en un congreso se puede hacer, pero un congreso es muy a menudo muy costoso para los estudiantes de doctorado. En un congreso los investigadores experimentados quieren, entre paréntesis, dar la mejor imagen de su investigación y no van a hablar con la misma claridad y tranquilidad y descontracción con que lo hacen en una escuela como esta. O sea que es fundamental, además de que estos muchachos doctorandos van a ser los futuros profesores. Si empiezan a crear lazos cooperativos desde ahora, esos lazos van a tener un impacto positivo luego, cuando sean profesionales en sus empresas, en sus universidades o donde estén. O sea que me parece fundamental. Mira, yo voy a hablar sobre la desinfección solar del agua. Entonces a mí me pidieron de hablar de los ejemplos actuales ya existentes y aplicados, y de cuáles son los procesos que se proponen para todavía aumentar la eficiencia de esa desinfección solar del agua. En el mundo hay alrededor de 6 a 7 millones de personas que utilizan el agua, potabilizan el agua solamente exponiéndola a la luz solar en botellas, y
esos sistemas tienen todavía mucho que ser estudiados, comprendidos, para entender cómo funcionan, pero también para evitar eventuales riesgos, porque la fuente de agua puede ser muy variable de un contexto a otro, entonces es necesario entenderlos para poder mejorarlos. Y las mejoras pasan por los sistemas de oxidación avanzado que se están estudiando en esta escuela doctoral. Sí, me parece un evento bastante importante e interesante, porque este encuentro de estudiantes de doctorado que se está organizando en este momento acá en torno a los temas de procesos de oxidación avanzada ligados a resolver problemas ambientales, pues permite compartir esas experiencias de profesores que son líderes en Europa, ¿cierto? Y en el mundo, prácticamente en el mundo, en esas temáticas, compartir esas experiencias con estudiantes de doctorado. Entonces, me parece que es una excelente idea que se viene desarrollando porque es la manera más rápida y efectiva de aprender de expositores de tanto nivel. Claro, sí. En América Latina, la escuela empezó en Europa y a partir del próximo año vamos a hacer esta escuela también en América Latina. Realmente la escuela se ha extendido a nivel mundial, no solo Europa, sino también América Latina entra a participar. Yo soy el coordinador general en América Latina. El próximo año tendremos este evento en la ciudad de Cartagena, Colombia, en el mes de abril. Y para nosotros es muy importante en América Latina también aprender de esas experiencias europeas. En América Latina somos países en vía de desarrollo, pero con problemas similares. El tema, por ejemplo, de los contaminantes emergentes, que es un problema también que se da ahora en Europa. En América Latina apenas estamos entendiendo ese problema y para avanzar más rápido, pues ese conocimiento adquirido en Europa nos va a aportar muchísimo. Entonces, el próximo año en Cartagena tendremos la escuela donde los profesores europeos y de América Latina, de Brasil, de México, Colombia, Chile, por mencionar algunos países, Argentina, ¿sí? Van también a compartir esos conocimientos con los estudiantes de doctorado para proponer a mediano y largo plazo soluciones reales y efectivas para este tipo de contaminantes. Sí, mi ponencia es sonoquímica, sobre sonoquímica o ultrasonido. El ultrasonido también es una tecnología nueva, novedosa, que también se está aplicando para tratamiento de aguas, ¿sí? Y principalmente para contaminantes emergentes. Entonces voy a hablar un poco sobre los fundamentos de esta nueva tecnología para que los estudiantes puedan entender y de pronto también aplicar esta tecnología en sus trabajos de doctorado y en estudios, que se pueda aplicar también a estudios a nivel real. Entonces vamos a hablar un poquito de esta tecnología, el ultrasonido aplicado a tratamiento de aguas residuales. A mí me parece una magnífica iniciativa, ya que permite no solamente poner a los alumnos en contacto con expertos en las áreas en las cuales ellos están trabajando, que siempre es magnífico para su formación, sino también poner en contacto a los alumnos entre sí, que compartan experiencias, que hagan lo que se llama networking, ¿no? Relación entre ellos, compartan sus experiencias en todos los sentidos, las líneas de trabajo. Yo creo que abre mucho la mente a los estudiantes y yo creo que es una iniciativa fantástica en ese sentido. He tratado la aplicación de técnicas analíticas para la evaluación de los procesos de tratamiento de las aguas residuales. Es importante no solo proponer procesos de tratamiento, sino que evaluar también que esos procesos son eficientes en la eliminación de microcontaminantes. Hoy sabemos la importancia que la presencia de contaminantes orgánicos en las aguas residuales tiene. Es un problema ambiental y no solamente es importante el desarrollo de metodologías que los eliminen, sino también evaluar que efectivamente eso está ocurriendo. Entonces hay técnicas analíticas avanzadas basadas en técnicas de separación cromatográfica con espectrometría de masas que se aplican para ver la eficiencia, evaluar la eficiencia de esos tratamientos. Son técnicas complejas, pero muy eficientes a la hora de poder valorar. Well, I think this summer school is a very good incentive in order to put together the knowledge of different professors all around Europe in the field of wastewater treatment processes, and we are joining here also around 60 to 70 PhD students in order to learn what they have been taught. Well, this is the third edition. The first one was in Salerno, the second one was in Oporto, and the third one is in Alcoy. And I wish this could be a milestone in order to make longer in time this school. Yes, we have here the presence of
between 30 and 35 professors. I'm not sure the number, this is in this range. We are 12 people, the organizing committee, and the number of students is, I guess, 66. And this is the number. I'm working in photophenton. Photophenton is a process to treat organic pollutants in water that involves the use of iron salts and hydrogen peroxide. My presentation was on the first day, it was I think the third or the fourth, because it's a fundamental aspect of the school. Pues la verdad es que estamos muy contentos, hemos recibido alumnos de muchas partes diferentes, no solamente por las sesiones que han sido muy interesantes y que los alumnos se han visto muy interesados, sino por las actividades que hemos hecho después, donde hemos podido hablar con ellos, ir a tomar algo, tener una relación un poquito más cercana, vienen de sitios muy diversos y además bastante interacción entre ellos mismos, son parte de un mismo colectivo y bueno, creo que todo eso es positivo tanto para nosotros como para ellos. Bueno, en la mesa redonda hemos participado, ha sido dirigida por la profesora Alessandra Bianco de la Universidad de Turín y hemos participado especialistas o investigadores que ya no estamos en esa primera etapa, que tenemos un poquito más de edad y que podíamos darles algunas expectativas, enseñarles un poquito el futuro que les espera o tal vez algún consejo, donde hemos participado, bueno, he estado participando yo representando a la UPV, mi compañera Eva Bau también de la UPV, un compañero de la Universidad Politécnica de Madrid, una compañera de la Plataforma Solar de Almería y otro investigador de la Universidad de Turín. Y bueno, pues hemos hablado un poquito de los obstáculos que se van a encontrar, el futuro, algunos consejos, trucos, un poco el punto de vista de alguien que ya ha pasado por su etapa, pero no está tan lejos de ellos como para poder compartir experiencias.